Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, muy buenos días. Rusia y Estados Unidos descongelan sus relaciones después de casi 3 años suspendidas. No se reunían desde que Putin invadió Ucrania y ahora abren una nueva etapa para discutir el fin de la guerra sin contar con Kiev, tampoco con Europa. El ex jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, dijo anoche en Hora 25 que Bruselas llega tarde. Lo que está pasando es un divorcio no consentido entre las dos orillas del Atlántico. Un divorcio profundo, ideológico. La diferencia que se puso de manifiesto en Múnich iba mucho más allá. Era una enmienda a la totalidad, era una puesta en cuestión del modelo político y del funcionamiento de nuestro sistema de libertades y de medios de comunicación. El presidente francés Emmanuel Macron es quien ha tenido más reflejos hasta el momento y ha convocado otra cumbre informal de líderes europeos para que Bruselas no pierda el pie en un escenario del que Washington y Moscú están empeñados en dejarle fuera. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. Los representantes de Exteriores de Estados Unidos y de Rusia sentaron ayer las bases de esta nueva etapa. Fue en Riad, en Arabia Saudí, en una reunión que duró casi 5 horas y que terminó con pocas concreciones más allá de la simbólica foto. El compromiso de trabajar juntos para la paz en Ucrania y una declaración de intenciones sobre por dónde deben ir sus relaciones a partir de ahora. Dijo ayer Trump que pretende verse con Putin antes de finales de mes. En cuanto a las líneas rojas, Moscú ha dejado claro que la entrada de Ucrania en la OTAN amenaza directamente sus intereses. Quieren además que Kiev le ceda 4 regiones del sur y del este del país. La administración de Trump, volcada en resolver el asunto cuanto antes, ha puesto el ojo en los minerales que puede conseguir en suelo ucraniano. Well, I think I'm really disappointed in what's happened. I've been watching this for 3 years. Ayer dijo Trump que ha escuchado que en Europa andan enfadados por estas conversaciones de Washington directamente con Moscú, pero está decepcionado, dice el presidente de Estados Unidos, porque Europa ya tuvo su oportunidad. 3 años para haberse sentado a negociar en los que no ha cambiado nada. Entre tanto, esta madrugada Trump y su mano derecha, el magnate Elon Musk, han concedido una entrevista juntos. Se la han dado a un amigo íntimo del presidente de la cadena Fox. Ha sido una conversación muy cómoda, repleta de complicidades que les ha servido para defender los recortes de Musk en la administración. Trump se ha deshecho en piropos hacia el multimillonario. Dice que es brillante, el más inteligente y un gran patriota. Corresponsal en Washington, Sara Canals. Sentados juntos en uno de los solemnes salones de la Casa Blanca, el hombre más rico del mundo y uno de los más poderosos han exhibido su admiración mutua y su nueva amistad. You love the president. I think President Trump is a good man. En una entrevista conducida por un periodista íntimo amigo del presidente que les iba dando pie a blanquear los drásticos recortes y despidos a mansalva que están llevando a cabo al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental. Y decía más que se encarga de asegurarse de que las órdenes ejecutivas que implementa Trump se están cumpliendo. Entrevista donde también han denunciado que la izquierda intenta dividirles. Algo que según Donald Trump no pasará. Y todo ello en una semana donde los recortes continúan. 700 despidos en la Agencia de Salud Pública destinada a controlar y prevenir enfermedades o 300 en la Agencia de Aviación Federal y donde también hemos visto varias dimisiones de altos cargos tras negarse a ejecutar órdenes polémicas del nuevo gobierno o dar acceso a información sensible al equipo de Elon Musk. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, compareció ayer en el Senado donde se defendió de las duras acusaciones del Partido Popular y de Vox, que entre otras muchas cosas lo han llamado delincuente. Le acusan también de perseguir con medios ilícitos al que se refieren como un ciudadano particular, el novio de Isabel Díaz Ayuso. Por borrar 2 veces el contenido de su teléfono el día que conoció su imputación por el Supremo en el caso de la filtración del correo del novio de Díaz Ayuso, en el que se reconocía en ese mail un fraude fiscal. Bueno, el fiscal general no huye, evidentemente, no huye. Aquí está. Borro regularmente los datos. No borro 7 meses después los datos. No lo olviden. Les pido que se pongan o que piensen de alguna manera si yo tuviera en mi terminal algún dato relativo a ustedes, a alguno de sus familiares, y esos datos se filtraran. Explicó también las razones por las que no dimite. Dice que le hubiera resultado más cómodo, pero estaría haciendo una concesión a los delincuentes y a otros más. Dijo, aseguró que eso sí que iba a debilitar la Fiscalía General del Estado y denunció una persecución. Preguntó quién defiende al fiscal general. Así llegamos al miércoles, es 19 de febrero. Hoy por hoy noticias.
Ser Podcast. Y por la comparecencia del fiscal general del Estado y el enfrentamiento abierto por el salario mínimo, irá la sesión de control al Gobierno que empieza en apenas 2 horas en el Congreso. A pesar del abrazo entre Montero y Díaz, el Gobierno sigue profundamente dividido por la tributación del SMI. El PSOE y el Ministerio de Hacienda tienen ahora un mes de plazo para decidir si veta las proposiciones del Partido Popular, Sumar y Podemos, que el Congreso admitió ayer a trámite para intentar que den marcha atrás. Por ahora el Gobierno no da pistas sobre si las descartará todas. Isabel Fernández Pedrote, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. La parte socialista se emplaza por el momento a negociar con sus socios de gobierno. Insisten en que tributar dignifica y que solo tendrán que pagar 20 euros al mes unos 2,5 millones de personas. Pero Sumar tampoco da su brazo a torcer. De hecho, Yolanda Díaz insiste, va a llegar hasta el final. Una semana después, las posturas parecen irreconciliables. Sara Selva, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. A falta de un acuerdo entre Trabajo y Hacienda, entre Sumar y el PSOE, las iniciativas para evitar la tributación del SMI avanzan en el Congreso. Insisten los de Yolanda Díaz en que la intención es llegar a un acuerdo y no tener que recurrir al Congreso, pero las posiciones siguen en las antípodas. Es decir, el año pasado, algunos que se han puesto a la cabeza de la manifestación ahora eran partidarios de que tributaran. El PSOE defiende que el SMI sí tiene que tributar porque ya es un salario digno. El año pasado, 1.184 euros tributaban. Este año, ¿por qué no? Y Sumar piensa lo contrario. Es que la pedagogía fiscal, de la que hablan algunos, en lo que se traduce es en que una reponedora de un supermercado pague lo que no paga un especulador. Y están además dispuestos a llegar hasta el final porque cuentan con los votos suficientes en el Congreso, mientras el Gobierno resta importancia al choque. Y hay debate, y son debates ricos y sobre todo debates fructíferos. E insisten que lo importante es que están subiendo el SMI y lo seguirán haciendo. El narcotráfico ha vuelto a cobrarse otra vida en el sur de España. Ayer murió un joven marroquí de 23 años cuando su narcolancha chocó con una patrullera de la Guardia Civil en la costa de Cádiz. Otro narco resultó herido. Es el segundo que muere en menos de 2 semanas en la zona. En los últimos 6 meses se han intervenido 1.700 narcolanchas, pero los narcos resisten. Las traen de Portugal porque allí sí son legales. Javier Bañuelos. Sí, las narcolanchas siguen proliferando. Son gomas cada vez más potentes, cargadas de grandes alijos de droga, incluso de armas de guerra. Para entender la dimensión del poder de los narcos en esa zona sur de España, en Cádiz y en Huelva, en los últimos 6 años se han intervenido ya 1.700 narcolanchas y aún así las mafias resisten, siguen consiguiendo nuevas embarcaciones. Ese es de hecho ahora mismo uno de los grandes problemas. Esas narcolanchas principalmente se fabrican en Portugal, donde a día de hoy no son ilegales, no lo son, aunque pronto lo serán. España está pendiente, de hecho, de que el Parlamento portugués apruebe en breve esa prohibición que, según las fuentes consultadas, podría suponer un importante punto de inflexión en la lucha contra el narcotráfico. El Congreso tumbó ayer la propuesta de Podemos para ilegalizar a las empresas antiocupación. Cayó con la abstención del Partido Socialista. Las conexiones de estos grupos con organizaciones neonazis son evidentes. Más del 40% de las al menos 50 empresas que están bajo el radar tienen vínculos con estas ideologías. En el caso de la más famosa, Desocupa, 2 de sus líderes tienen un buen historial delictivo relacionado con la extorsión. Pablo Anzola nos da las claves de cómo funcionan. Pablo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, son empresas que con extorsiones y con amenazas como esta ¿Qué pasa con la gente de uno? Se quedan al límite de la legalidad. María, un nombre ficticio porque no quiere revelar su identidad, está sufriendo el acoso de uno de esos grupos. Fui a recoger a mi hijo del cole y cuando vine pues me encontré que habían metido palillos dentro de la cerradura. Vive con su hijo menor en un piso que era propiedad de un banco y que hace unos meses fue comprado por un fondo extranjero. Nos cuenta que 3 hombres llevan semanas presentándose en su casa. No les importa verte a ti que estás vulnerable. Y han llegado incluso a amenazarle con custodiar la puerta 24 horas al día para impedirle entrar. 3 días y no te dejan entrar en casa. Todo además de haberle reventado los contadores de luz, dejándole sin suministro durante días. María, que ya ha denunciado a la policía, está en situación de vulnerabilidad, esperando, entre amenazas, una alternativa habitacional de los servicios sociales. Hoy por hoy noticias. El jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, deslizó ayer que la presidenta de la Comunidad de Madrid es en realidad una víctima en el caso de la investigación por las miles de muertes de mayores en las residencias durante los primeros meses de la pandemia. ¿Han valorado desde el gabinete de la presidenta que haya una reunión entre la presidenta para ofrecer esas disculpas a los familiares y los propios familiares? No, hombre, son los familiares los que llevan años llamando a la asesina.
Fue su respuesta a las preguntas de la cadena SER. Reconoce haber difundido un bulo cuando dio por falso el testimonio de una mujer que había perdido a su madre durante lo peor de la pandemia, pero lo da todo por zanjado con sus disculpas. A partir de ahí, pone en práctica la estrategia que ya utilizó en el caso de la pareja de la presidenta madrileña, la de erigir a Ayuso como la víctima de organizaciones de extrema izquierda. Pues precisamente hoy la Audiencia Provincial de Madrid se reúne a puerta cerrada para decidir si amplía la investigación al novio de Ayuso, imputándole otros 2 delitos por corrupción en los negocios y administración desleal. El fiscal ve otra posible comisión en un presunto pago de casi $500,000 de euros a la mujer del presidente de Quirón Prevención. Radio Madrid, Alfonso Gea. Esta mañana los 6 magistrados que componen la sección tercera de la Audiencia Provincial de Madrid inician su deliberación sobre el recurso presentado por Alberto González Amador para que este órgano jurisdiccional tumbe la decisión de investigarle en pieza separada por 2 delitos más: corrupción en los negocios y administración desleal. De los 6 magistrados, 3 serán los que estampen su firma en la resolución final. La investigación activada por el juzgado que ya le procesa por los delitos de falsedad y contra la hacienda pública se centra en las relaciones financieras y económicas del compañero de Díaz Ayuso con la empresa sanitaria Quirón, compañía que, por cierto, ejecuta adjudicaciones en la Comunidad de Madrid por cientos de millones de euros. El caso Quirón se centra en la compra por parte de González Amador de una empresa de cosmética que no tenía actividad ni empleados, pero que meses después comenzó a trabajar para Quirón Prevención. La resolución que adopten los magistrados de la Audiencia Provincial va a marcar de una manera o de otra el futuro procesal de Alberto González Amador, pero no será dictada con rapidez porque es compleja y precisa de profundos razonamientos jurídicos. La justicia italiana niega a Juana Rivas la custodia de su hijo menor y le obliga a devolvérselo de inmediato al padre, a quien se le concede en exclusiva la custodia. A partir de ahora ella tendrá que viajar a Cerdeña para verlo en régimen de visitas. El niño de 11 años vive en España con su madre por orden de una jueza española, porque su padre está procesado por un presunto maltrato a su hijo. Mariola Lourido. Juana Rivas va a recurrir el fallo y sus abogados aseguran que no afecta a la medida cautelar de protección dictada por un juzgado de Granada que ya evitó el regreso en Navidades a Italia de su hijo menor. El niño, de 11 años, le contó que siente terror a vivir con su padre. La justicia española no se ha pronunciado todavía sobre si revoca o mantiene esa protección temporal. El tribunal italiano es duro con la madre. Otorga la custodia exclusiva de Daniele a Francesco Arcuri a pesar de que está procesado en Italia por malos tratos. Además, resuelve que Juana Rivas solo podrá ver a su hijo en Cerdeña, donde vive su expareja. El niño no podría ni siquiera venir de vacaciones a España. Es el segundo varapalo para Rivas en las últimas horas porque un juzgado ha archivado su denuncia por violencia vicaria. Noticias a esta hora de la Comunitat Valenciana con Ana Talens, buen día. Día, Ángels. Y de Galicia con Ricardo Rodríguez, buen día. Buen día, Ángels. En Galicia empezamos con esa batalla abierta, Richie, contra algunos cines por las palomitas. Sí, ya sabes, Ángels, que en algunos casos resulta más caro comprar un cubo de palomitas que adquirir una entrada para ir al cine. Los precios son abusivos y llegan a alcanzar los 8-10 euros. No solo palomitas, comprar cualquier cosa dentro de los cines, agua, gominolas, un refresco, está por las nubes. Ante esta situación, Facua Galicia acaba de denunciar ante el Instituto Galego de Consumo, un organismo dependiente de la Xunta, a una de las empresas líderes en exhibición cinematográfica en Galicia. Aseguran que incumple la ley al impedir que se pueda acceder al cine con palomitas u otros productos comprados en otros establecimientos. La clave, según Facua, está en que la actividad principal de un cine no es la hostelería, por lo que la prohibición de disfrutar de una película con alimentos adquiridos fuera del recinto no se ajusta a la normativa gallega, la ley de espectáculos. La denuncia está cursada, ya veremos si consigue su objetivo, que no es otro que poder disfrutar de una película en el cine con un buen cubo de palomitas sin arruinarse en el intento. Pues a ver si lo consiguen y sienta precedente. La Universitat de Valencia organiza una exposición para conmemorar el 700 aniversario del libro de gastronomía más antiguo de España y que está en su biblioteca. Sí, está entre los 2 o 3 recetarios más antiguos de toda Europa y es el más antiguo que se conserva en España. Es el libro de Saint-Sauvy, escrito en valenciano. La copia que se conserva en esta biblioteca data de principios del siglo XV, pero parece probado que parte de un original anterior, no conservado, que probablemente se escribiría en 1324, con lo que acaba de cumplir 700 años. La exposición tiene numerosísimas piezas: hornillos, morteros, plato de cerámica dorada, utensilios de cocina, libros de cuentas, de banquetes y, atención, restos de alimentos incluso de ese periodo, como
un huevo de gallina del siglo XV que se ha encontrado en la Basílica de Alicante y que ha prestado el Museo Arqueológico de Alicante. Y también hay cuadros de banquetes medievales, una predela y tres tablas que, aún representando escenas bíblicas, pues ambientan en comedores del siglo XV para que los espectadores, los fieles de las iglesias, las entendieran mejor y pudieran interiorizar sus mensajes. Y la cruzada en varios puntos de Galicia contra 2 especies invasoras exóticas, ¿cuáles son? Y de nombres impronunciables, Ángels. Vamos a intentarlo. La primera se llama Postenterogonia orbicularis, que no es otra cosa que un gusano plano nativo del Océano Pacífico que está atacando a las poblaciones de mejillones y ostras. Fue detectado hace unos días en un mejillón en Ribadeo, en el norte de Lugo. Se ha comprobado que afecta a otros puntos de la costa norte y ahora se quiere analizar si también se extiende por las bateas de Rías Baixas. La otra especie invasora es una planta, se llama Tradescantia, esta es más fácil, o más conocida como oreja de gato. Ha colonizado un espacio verde en Santiago y el Concello ha abierto una campaña para captar voluntarios. Hay más de 600 ya. Rich y Ana, hasta luego. Hasta luego. Adiós. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Pepa Blanes propone hoy una lectura. El escritor Juan Gabriel Vázquez supo que no podía escribir la historia de la escultora colombiana Felisa Burstyn hasta que al menos no tuviera la misma edad que ella cuando falleció, 48 años. Cumplida esa fecha, se ha acercado a su vida y a su muerte, a Los nombres de Felisa, una novela publicada por Alfaguara donde habla del peso de la política, del arte y de las desilusiones en la vida de un artista. Esas figuras, esas fuerzas, esas imágenes que nos persiguen, que no dan cuartel, y escribir el libro es la única manera que tenemos de deshacernos de ellas. Lo mejor del libro, más allá de la historia de una mujer fascinante y de un tiempo, el de las utopías de izquierdas y las decepciones y la imposibilidad de vivir en tu país por culpa de gobiernos censores y totalitarios, es la sencillez y el amor con el que el escritor se acerca al personaje y a aquellos que la conocieron. Como tenemos vidas cortas y fatalmente estamos encerrados en una sola perspectiva, necesitamos la ficción para vivir más cosas. La escultora murió durante una cena en un restaurante de París donde estaba Gabriel García Márquez, quien escribió de su muerte que murió de pena, dijo el Nobel colombiano. Esa tristeza emana de un libro inolvidable. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.